La presentación será dirigida por Ramírez García Emily en la asignatura de Economía. Hablaremos sobre el tema de flujo circular de la economía. Y empezaremos sobre el qué es. El flujo circular de la economía es un modelo que describe cómo se intercambian bienes y servicios entre productores y consumidores. También explica cómo se mueve el dinero a través de la economía, y este se mueve a través de la sociedad, ya que el dinero fluye de los productores a los trabajadores en formas de salarios y vuelve a los productores como pago de los productos. Es decir, la economía es un ciclo indeterminable de dinero. El modelo de flujo circular muestra la interacción entre dos grupos responsables de los procesos productivos de consumo en la economía, los hogares y las empresas. Ambos interactúan en el mercado de recursos y en el mercado de bienes y servicios. Seguimos con algunos ejemplos. El primero sería un productor que fabrica cosas como automóviles, puede invertir dinero en comprar recursos de otras empresas como lo son el acero o los cauchos. Luego el productor utiliza esos recursos para fabricar sus automóviles. Una vez fabricados, el productor los vende a cambio de dinero con empresas que los venden o con personas que luego los venden a más personas para que estos los utilicen en su día a día. Por último, las empresas o las personas a las que los vendió le pagan más dinero del que se estimó para así obtener una ganancia y así el productor sobrelleve la venta. Y como punto número 2 sería la construcción sostenible de casas y oficinas. Seguimos con el propósito. El principal propósito del modelo de flujo es comprender cómo se mueve el dinero en la economía. Las empresas por su lado entregan dinero a las familias y reciben a cambio factores de producción. De otro lado, las empresas destinan sus ingresos a la compra de bienes y servicios producidos por las empresas y así ahorran. Se identifican porque es un modelo que sirve para explicar el funcionamiento básico de la economía y como todo modelo es una simplificación, pero para ayudar a entender las relaciones que se dan entre las familias y las empresas. Ahí entra el gasto del consumidor, que es la letra C, el gasto público, que es la letra G, las exportaciones, que son la X, y las importaciones, que son la Y. Seguimos con el cálculo del PIB. Este se calcula como el gasto de los consumidores más el gasto público más las inversiones empresariales más el importe de las exportaciones menos las importaciones. En una fórmula se presenta como PIB es igual a C más G más I más X menos M. Seguimos con el tema de cómo se produce el consumo en el ciclo económico. El consumo en el ciclo económico es la cantidad de bienes y servicios de consumo que compran los hogares durante un periodo de tiempo determinado. Esta tiene 3 etapas. La principal es una etapa en donde el consumo está aumentando, es decir, los consumidores suelen gastar más el dinero en el final del ciclo económico porque han tenido más tiempo para ahorrar. Esto puede conducir a la inflación, un aumento en los precios que puede tener un efecto negativo en el consumidor. 2. Una etapa donde el consumo es estable, es decir, el consumo es estable y los precios no suben ni bajan. La consecuencia de esta es la estabilidad en el ciclo económico, ya que ha llegado a su punto máximo y pronto entrará en recesión. Una etapa donde cae el consumo es el punto número 3, donde las consecuencias a corto plazo suelen ser causadas por la caída de los ingresos que la gente obtiene de la producción.
O las consecuencias a largo plazo suelen ser la caída de la producción cuando las empresas tienen menos dinero para gastar en bienes y servicios, lo que conducirá al desempleo. Después seguimos con las funciones e interconexiones centrales, que este es un sistema en el que el dinero fluye en un circuito cerrado sin entrada o salida neta de dinero. Las cuatro funciones principales de un flujo circular son: instituciones financieras que redistribuyen el capital y aportan liquidez al mercado. Hogares que ofertan mano de obra y consumo en bienes. Empresas que producen bienes y servicios. Gobiernos que regulan la economía y proporcionan bienes públicos como la educación, salud, infraestructura y defensa, o demás. ¿Cómo se relacionan los agentes económicos en los diferentes mercados? Se definen como las personas físicas o jurídicas que participan en una economía, entendiéndose como tal el conjunto de todas las actividades económicas, es decir, estos se relacionan todos con todos. Como en el esquema anterior, las empresas y las familias pagan impuestos al Estado para que puedan funcionar correctamente. Las empresas otorgan bienes y servicios a las familias y las familias proporcionan mano de obra a las empresas. El Estado ofrece subvenciones y ayudas a empresas y familias. Por otra parte, los bancos centrales entran en determinados países. Las actuaciones de la banca dependen del Estado. En otros, son empresas independientes y pueden formar parte de uniones monetarias. Y los bancos ofrecen servicios a empresas y hogares en forma de préstamos, hipotecas, créditos o fondos de inversión. Por último, les presento las referencias. Y como conclusión, desde mi punto de vista, es que se pueden originar los problemas si el dinero no se mueve y no se estimula la economía, esta empezará a decaer. Los ciudadanos y las empresas empezarán a sufrir y muchos gobiernos empezarán a caer. Todo esto cambiará y así que tendríamos que adaptarnos a un nuevo entorno. Por el contrario, los estímulos económicos pueden dar vigor a la economía, pero también hay que vigilar muy de cerca que no se genere demasiada inflación al existir demasiado dinero en la circulación. Niveles altos de inflación también pueden ser muy nocivos para la economía. También hay que vigilar el flujo real y el flujo monetario, ya que estos deben de ir de la mano. Si el flujo real se mueve demasiado lento y el flujo monetario demasiado rápido, puede significar que hay que pagar mucho dinero por unos bienes y servicios escasos, y esto significaría que estaremos en un proceso inflacionista. Es todo de mi parte y muchas gracias por su atención.